El día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante que son las emociones. Así como hablamos en algunos videos pasados, vamos a seguir hablando, ya que vamos a aprender algunos otros detalles y vamos a canalizar, sincronizar algunas cosas que posiblemente tengamos pendiente. Y para eso vamos a leer Salmo 147:3. Hay algunos versículos que dicen algo parecido, pero vuelvo a ratificar este versículo. Me gustó un montón, sencillo, conciso y directo. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de vendar las heridas? Que se sanen, que se cicatricen. No es que te olvidas de que la cicatriz está ahí, no, o la herida, que una vez pasó algo en esa situación, no es que de alguna manera tú llegues y dices, bueno, borró mi cuenta nueva y más nunca me acordaré. No, si fuese así, sería excelente, pero de alguna manera siempre traemos algún tipo de recuerdo o algún tipo de circunstancia a nuestra vida. Por eso yo te quiero decir el día de hoy que el ejercicio de esto es un ejercicio diario. Llega un momento en que ya ese recuerdo queda completamente sepultado, ¿sí? No es algo de que nosotros decimos, mira, es que de alguna manera esto no me deja, ¿sí? Va a estar, pero va a perder la fuerza que ejerce sobre nosotros. Muy bien, porque cuando nosotros somos de alguna manera emocionalmente variables o muy enfáticamente en las emociones, ¿verdad? No es que está mal, pero podemos cruzar una línea muy delgada que vamos hacia, vamos a decir, emocionalismo, donde todo es como si fuesen las olas del mar, como el viento de aquí para allá, y eso no es sano. Eso lamentablemente puede afectar nuestro comportamiento, más allá de nuestro corazón, obviamente, que es lo principal. Bien, entonces, vendar las heridas es un trabajo que hace Dios en nosotros. El quebrantado de corazón es una persona que de alguna manera ha pasado por situaciones y teniendo su corazón de piedra empieza a quebrantarse a través de estas situaciones, y llega un momento en que el quebrantado de corazón empieza a sentir, empieza a ser sensible de cosas que antes no lo era. Entonces, el día de hoy quiero decirte que de alguna manera vamos a empezar a recuperar la sensibilidad que requiere Dios y que requieren las situaciones para que nosotros podamos ser más empáticos. No estoy diciendo de que tú no lo seas ni que yo no lo sea, sino que cada vez que podamos ser más en estas áreas va a ser mucho mejor, ¿sí? Esto nos va a ayudar a nosotros a que recuperando más sensibilidad vamos a recuperar más la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Mira, pasa que en algunos momentos vamos avanzando en la vida y creemos que el Espíritu Santo va con nosotros, lo cual a veces no es así. Y para nosotros poder saber eso, no necesitamos a alguien externo, necesitamos tener la sensibilidad adecuada para poderlo sentir. No sé si sabías que el Espíritu Santo es una persona muy sensible, una persona muy que hay que tratar de ser muy cuidadoso, y nos ayuda a nosotros a poder manejar este tipo de cosas. Si somos perceptivos, sensibles, somos delicados, somos con Él de esa manera, vamos a poderlo hacer con otras personas, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hablar es que los quebrantados de corazón son personas que pasan por situaciones que los golpes van martillando el corazón, martillando esas partes insensibles, esas partes que de alguna manera se volvieron hielo, que de alguna u otra forma están hechas de piedra. Empieza a martillar la situación, empieza a golpear hasta que llega un momento en que hace sensible el corazón. ¿Y por qué hace esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué si todo iba muy bien? ¿Por qué si llegué a la iglesia y que aquí un jardín de rosas, algo muy lindo, veo que todos hablan hermoso, hablan de amor, que tanto tiempo a mí no me han hablado, tantas cosas que a mí me hacen falta, y llego aquí a la iglesia y veo que es un espectáculo todo, pero no quiero regresar a mi casa donde todo es un caos, es una película de terror? Entonces quiero vivir aquí en la iglesia, no quiero que me saquen de acá porque esto es lo que necesitaba y no lo he podido encontrar o lograr en otro lugar. Pero sin embargo, cuando nos damos cuenta que en la escritura no nos podemos
de alguna manera vivir eternamente en la iglesia, en la estructura, en la congregación como tal. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos que hacer algo para vivir, tenemos que tener nuestro día a día. Y en esa situación nos damos cuenta de que tenemos que salir a nuestra cruda realidad, tenemos que volver, ¿sí? Nos damos cuenta que no podemos simplemente estar allá, porque tenemos responsabilidades, compromisos. Por eso Jesús dice en un momento, los envío como lobos, como ovejas en medio de lobos. Bien, dice en otra oportunidad, no te pido que los quites del mundo, hablando de los discípulos, estaba orando al Padre. No te pido que los quites del mundo, sino que guárdalos. ¿Por qué? Porque es inevitable. Si tú y yo empezamos a acercarnos a Jesús, ¿qué es lo que va a pasar? Lo empezamos a iluminar. Y Dios en su palabra dice que nadie enciende una vela y la pone debajo de una cama. O sea, no la esconde, ¿no? Sino que la exhibe. Y es lo que hace Dios con nosotros. Cuando Dios enciende nuestro corazón, cuando Dios ilumina todo nuestro ser, de esa manera Dios lo hace para que vamos al mundo en tinieblas. No tiene sentido que tú o yo seamos una lámpara, seamos un foco, algo que ilumina en medio de otros focos, en medio de otra iluminación. De nada sirve tener un sol al lado del otro sol, porque ya está cumpliendo su función. Entonces, el día de hoy quiero decirte que estamos acá no para decirte, wow, pobrecito o pobrecita, sino para decirte, sé fuerte. Sé fuerte porque lo que queda por delante es que tienes que seguir avanzando en medio. Mira, de hecho, la Biblia dice de esta manera, aunque ande en valle de sombra de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, ¿sí? Él guardará mi entrada y mi salida, que aunque ande pestilencia en medio de mortandad, que en el medio del día destruya, caerán a mi lado 1000 y 10,000. O sea, en el mundo tendréis aflicciones. Todo eso nos hace saber que tenemos una realidad, que es la que nosotros, a través de las herramientas que nos da Cristo, vamos a empezar a cambiar. Pero no podemos pensar o creer que va a ser una vida fácil, tranquila. ¿Sabes qué pasa? Que si te vendieron a ti ese evangelio, porque a mí también me lo vendieron, no es el correcto. Porque por algo nos llamamos los guerreros de Cristo, ¿sí? Guerreros o guerreras. ¿Por qué? Porque estamos en una constante batalla, una constante pelea por nuestra alma, una constante pelea por no irnos directo al foso del infierno, sino a irnos al cielo. Entonces, todos los días estamos batallando con que el enemigo quiere que vamos abajo y nosotros queremos ir para arriba, ¿sí? Entonces estamos sacando el guerrero o guerrera que hay dentro de nosotros para poder avanzar y hacer algo diferente en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, entonces estas dificultades lo que hacen es purificar nuestra fe. Mira, la prueba, la fe tiene que ser probada por el fuego, al igual que es probado el oro. Entonces nosotros, eso lo dice la Biblia, pero cuando nosotros somos probados por el fuego, empezamos a cantar una canción muy linda. Dice, que me falte todo, menos tu presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Y en ese momento nosotros nos sentimos más espirituales, nos sentimos fortalecidos. Pero ¿qué pasa si se cumple lo que está diciendo la canción? Se van todos, menos el Espíritu Santo. ¿Qué pasa si se van todos? Se van para que paguen los impuestos, si se va para la comida, si se va para tu pasaje. ¿Qué va a pasar si se va todo menos el Espíritu Santo? Se cumple lo que estás diciendo, pero no como esperabas. Entonces, hay que saber que la esencia de todo está en el Espíritu Santo, que hay que cantar con entendimiento, hay que declarar con entendimiento, que nuestra boca tiene poder. Y ahí nosotros empezamos a manejar mucho más con cuidado nuestras palabras y a apreciar, a valorar, a practicar. Hay algo tan preciado que es el silencio, y es tan difícil que cada uno de nosotros podamos ver o reconocer esa área, ¿sí? Mira, nos enseña el proceso o las situaciones que estamos viviendo, nos enseña a ser empáticos con las demás personas. ¿De qué manera? A saber que lo que está pasando a la otra persona, quizás para mí yo la tengo clara, para mí no me afecta,
pero yo estoy pasando en otra situación que para aquella persona sí la tiene clara. Entonces, o pongamos un ejemplo mucho más práctico. Eh, yo tengo el vicio de fumar y otra persona tiene el vicio de la bebida, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿cómo puede esa persona estar con el vicio de la bebida? Para mí no es nada eso, yo puedo soportar eso. Y empiezo a criticar a la otra persona, no sabiendo que la otra persona quizás no le gusta el cigarrillo y dice, ¿cómo puede estar fumando cigarrillo? ¿Cómo puede hacerlo? Si eso para mí no es nada. Entonces yo empiezo a criticar a él y él me empieza a criticar a mí sin darnos cuenta que los dos estamos en la misma vía, en el mismo camino, esencialmente pasando el mismo proceso, solo que con rostro diferente. Entonces empezamos a ser empáticos con las demás personas, empezamos a darnos cuenta que la otra persona también está en un proceso, también está venciendo un gigante. Y a veces decimos, mira, pero yo sabía que fulanito, mira cómo cayó. Viste, yo sabía, pero tú no sabes cuánto tiempo tuvo esa persona tratando de ser fuerte, cuántas veces esa persona se fortaleció y logró vencer y esta vez no lo pudo hacer. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Sabes qué pasa? Que de repente hoy decimos y señalamos, pero quizás mañana nosotros estamos cayendo en el mismo hueco. Por eso tenemos que tener muy cuidado con las cosas que vamos a hablar de nuestro compañero, persona, incluso hasta desconocido. Mira, todo este proceso fue permitido, ¿verdad? Primero para formar nuestra fe, para ser más empáticos, pero para que Dios transforme todo lo malo en bueno. Dios va a agarrar y va a tomar, dice la escritura, de lo vil y menospreciable escogió Dios para avergonzar al sabio. Dios va a tomar todo eso. Mira, dice el salmista David también que él lo tomó del lodo cenagoso y lo sacó. Entonces te imaginas, yo a veces digo que yo creo que Dios, en mi caso, llegó y se puso en unos guantes muy purificados, muy santificados y metió la mano en el foso, metió toda esa cosa fea que estaba yo metido, sumergido, que mi vida prácticamente no valía nada, por decir de alguna manera, ¿no? Y metió su mano y me logró sacar de ese lugar. Dios es experto en convertir desechos en obras de arte. Si tú el día de hoy no te sientes que vales mucho, déjame decirte que tienes el principal requisito, el principal ingrediente que Dios necesita para hacer una obra de arte de ti, para cambiarte, para transformarte, para exhibirte, para mostrar qué tan buen artista es Él. Entonces, quiero que te empieces a animar, empieces a darte cuenta de cosas que hay dentro de ti que empiezan a activar. Pero esto va a venir, es cuando tú creas en ti mismo o en ti misma. Cuando tú empiezas a verte como Dios te ve, no como los demás te ven. Inclusive, tu propia mirada hacia ti mismo tiene que cambiar. No puedes seguirte viendo como te ves. ¿Por qué? Porque nuestro ojo crítico es muy fuerte para nosotros mismos. Es muy despectivo hacia nosotros y empieza a culparnos y en la mente empieza a carcomernos hasta que nos tira al suelo. Y eso es lo que debemos de evitar, porque no es lindo, no es bueno, no es sano, no es lo que Dios tiene diseñado para nosotros. Pero ¿cómo se genera? Mira, se genera a través de heridas. Las heridas se generan en nosotros, lamentablemente, a través de decisiones que nosotros hemos tomado. Decisiones que nosotros hemos tomado, que creemos que eso es bueno, que es correcto, que es así. Y decimos, mira, yo voy a tomar esta decisión porque yo quiero mostrar que yo también tengo el control de mi vida, porque yo quiero hacer entender, hacer saber a otras personas que yo puedo tomar decisiones, que quizás no soy el más inteligente, pero es mi vida, es lo que yo quiero hacer, ¿sí? Entonces empezamos a enfatizarnos en decisiones que quizás no tienen la correcta motivación, como por ejemplo, no tener la correcta motivación tiene que ver con el hecho de que nosotros queremos mostrar algo a las otras personas, que queremos
Inclusive queremos demostrarnos cosas a nosotros mismos. Hace poco yo hablé con una persona donde me decía, yo salí del mundo de las bebidas, y cuando salgo de allá, en estos días me fueron los amigos míos que estaban en las esquinas reunidos, y ellos llegaron, estaban allí, y yo decidí ir para probar qué tan fuerte estaba. Yo decidí ir y estar con ellos allí. Y me quisieron invitar y yo les dije que no. Y ahí yo probé que estoy fuerte, que yo de verdad puedo, que yo estoy bien firme. Y a mí, yo antes, yo llegué a hacer eso y yo creía que eso estaba correcto. Pero a mí en ese momento, después que entendí varias cosas, ahora cuando este chico me cuenta eso, se me prendieron unas luces de alarma y yo dije, ten cuidado. Ten cuidado por dos cosas. Porque la Biblia dice, el que esté firme, mire y no caiga. ¿Sí? Porque creerse firme, mira, y esto es un bonus en el video, y es que creerse firme es lo mismo que nos pasa cuando estamos manejando un vehículo. Agarramos confianza hasta que si vamos en una moto, vamos en la moto y decimos, bueno, tengo confianza, agarro con una mano. Y algunos tienen el coraje de decir, voy a agarrar sin las dos manos. ¿Qué va a pasar en la tercera? En la primera vuelta sin una mano, en la segunda vuelta sin las dos manos, en la tercera vuelta va a salir sin dientes y quizás sin vida. Entonces, ahí suceden los accidentes por exceso de confianza y por creer que todo estaba bien, que estaba fuerte, que estaba firme. ¿Sí? Entonces le dije en otra oportunidad, Jesús estuvo en el desierto, tentado por el diablo. Y el diablo le dice, tírate de este lugar tan alto, porque la Biblia dice que mandarán sus ángeles alrededor de ti para que no tropiecen piedras. Y Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces a veces nosotros, por tratar de demostrarnos cosas a nosotros mismos, entramos en túneles, en laberintos sin salidas, que son bastante fuertes de salir de allí. Después nos arrepentimos ¿verdad? Le queremos demostrar a la otra persona. Y la tercera opción que voy a agregar por este tiempo es que a veces el grupo donde estamos creemos que son personas buenas, pero están ejerciendo una presión sobre nosotros tan fuerte que nos lleva a hacer cosas que no debemos de hacer. Que en un estado sin presión no lo haríamos, pero la presión es tan fuerte o te incitan a ese tipo de cosas que llega un momento en que terminas haciéndolo. Recuerdo que cuando chico salía con los chicos del barrio y llegó un momento en que empezaban a incitar a la pelea hasta que terminaban peleándose. Empezaban a decir cosas que el otro no decía y cosas por el estilo. Entonces a veces la presión nos lleva a hacer cosas como, por ejemplo, en este caso, a pelear por algo que no lo pelearíamos normalmente, ¿sí? Entonces, mira, esas decisiones propias, decisiones de otras personas, ahí te la cubrí ahora, que las personas vienen y te generan ese tipo de cosas o empiezan a decidir por uno. Inclusive, mira, hay personas, hay padres que han dicho a sus hijos que ellos quieren que sus hijos estudien determinada carrera o determinada cosa. ¿Por qué? Porque ellos quizás fueron frustrados en esa área o porque ellos creen que es lo mejor para sus hijos. No lo están haciendo mal. De alguna manera, ¿no? De alguna manera. Pero sí está mal. Porque están llevando a que el hijo no tenga una identidad, no tenga una elección propia, sino que tiene que serlo a través del padre. Vivir una vida prestada. O los padres vivir a través de los hijos. Complicado allí, ¿no? Pero bueno, las circunstancias de la vida. Hay cosas que de repente a veces nosotros decimos, no, pero esto, ¿cómo yo podía haberlo evitado? O sea, mira, llegó un momento en que mi mamá compró una casa, un rancho, mejor dicho, en un lugar bastante metido, bastante aislado. Y recuerdo que en ese momento yo no vivía con ella, pero en el barrio donde estaban eran condiciones bastante escasas. Y bueno, todos los chiquitos que se crean ahí, lamentablemente estaban eligiendo todos los malos caminos que pudiesen haber en la vida. Y mi mamá, cuando ve eso, dice, yo no quiero que mis hijos pasen por esto. Ella vendió el rancho, no sé si lo terminó regalando por 3 pesos, pero ella buscó salir de allí rápido. Era su primera adquisición propia. Lo vendió y
ella falleció no teniendo algo propio, pero ella arriesgó lo propio por el futuro de sus hijos, ¿sí? Entonces, eso pasa. Pero a veces nosotros llegamos en la vida que las heridas que cargamos, las situaciones que tenemos, vienen generadas o vienen, nosotros creemos que son heridas, pero realmente son traumas. Situaciones que nos traumaron, situaciones que nos rompieron, que lamentablemente hicieron cosas en nuestra vida que no tenían que haber hecho. Y mira, hay algo que a veces nosotros decimos, mira, estoy traumado, y uno pregunta por qué, porque no he podido llegar a tiempo, porque no he podido hacer esto, o porque realmente, no sé, cualquier cosa. Y llamamos trauma a cosas tan simples, tan sencillas, que realmente no son traumas, pero el poder de nuestra boca está ejerciendo algo tan fuerte sobre toda esta situación que nosotros termina siendo un trauma emocional sin serlo dentro de nosotros por la declaración de nuestra boca. Bien, pero traumas son abusos que fueron marcados en nuestra vida. Y abuso no tiene que ser directamente del índole sexual, sino que también puede ser que no comimos, que crecimos con padres ausentes, que crecimos con escasos recursos, con situaciones que generaron una marca imborrable de determinada situación. Bien, como por ejemplo, hay personas que pueden hoy día viviendo una vida cómoda, por decir así, pero ellos todavía recuerdan aquellos momentos que no pudieron comer por la escasez y que quizás cayeron a golpe, quizás hay una marca o una cicatriz física por situaciones que pasaron, ¿sí? Entonces todo eso va almacenando, se va adentrando dentro de nosotros al punto tal que no podemos pasar la página, que no podemos decir que lo olvidamos así nomás, porque fueron marcas, fueron situaciones que realmente llegaron hasta lo profundo de nuestro ser. Entonces, la idea es que tú vayas identificando, te vayas dando cuenta y vayas viendo qué es lo que estamos hablando acá, para que reordenar quizás un poco el caos interno que tenemos. Y todos los tenemos. No es que hay muchas caras bonitas, pero no sabemos la parte de adentro. Mira, la impotencia, el dolor, el miedo, el temor, todo eso, por ejemplo, que una persona no pueda estar encerrada, o sea, no pueda cerrar la puerta de los lugares, o porque entra en un lugar y tienes que tener ventanas, tienes que estar todo ventilado, tiene que haber mucha luz de afuera, claustrofobia, creo que se llama eso. Tiene que ver muchas situaciones para poder sentirse que está cuidada o protegida. Eso es un trauma, ¿sí? Ahora bien, el perder a alguien, hay personas que quedaron traumadas por la pérdida de un familiar, porque él lo era todo para esa persona, ¿sí? Ahora, esa pérdida genera un dolor inmenso, interno, profundo. Y a veces no somos capaces de hablar eso, no queremos hablarlo porque lo evadimos, lo escondemos en el corazón, decimos no quiero ni siquiera yo mismo entrar a esa habitación donde está almacenado aquel dolor, aquella situación, no quiero volver a revivir esa sombra del pasado, no quiero que vuelva otra vez esos látigos que vienen a lacerar nuestro cerebro, nuestros pensamientos. Bien, mira, todo trauma que hemos vivido en nuestra vida trae un dolor consigo mismo, un dolor profundo. Y ese dolor obviamente está en la herida que hemos cargado. Pero no todo dolor trae un trauma. Han pasado cosas en nuestra vida que ha traído un dolor, y un dolor fuerte, sí, una herida que ha causado en nuestro corazón. Pero eso no indica que sea un trauma. Un trauma va mucho más allá, va con cuestiones psicológicas y todo eso, ¿sí? Quiero que tengas eso bien claro. Ahora, ¿cómo reconozco que soy una persona que estoy traumada, o que hay alguien traumado a mi alrededor? Hay señales, hay indicios.
No significa que eso sea así por siempre y para siempre, pero hay señales, ¿verdad? Toda regla tiene su excepción que nos podemos notar. Por ejemplo, mira, que siempre hablan de su dolor, siempre están reviviendo ese momento, siempre, mira, pero es inexplicable, pero siempre que ves a esa persona, siempre está hablando de eso, siempre está hablando de situaciones como que causan mucho tristeza, mucha fuerte golpe, tal vez quedaron traumados después de un choque, después de que murió tal animal, tal mascota. Después de ahí o sea, cada vez que ven una mascota no pueden tener una mascota porque es complicado, o se suben a un vehículo y están reviviendo el choque o cosas por el estilo. Bien, entonces siempre en algún momento de alguna forma meten el dolor en la conversación. No estoy diciendo a mal, pero solamente estoy diciendo que son cosas, son señales de que una persona está siendo traumada. Evitan hablar del dolor en el sentido de una cosa es hablarlo, otra cosa es evitar hablar de dolor. O sea, cuando viene el momento de hablar están hablando del dolor, pero cuando ellos se encuentran con el dolor, ¿verdad? Porque una cosa es hablar del dolor, otra cosa es encontrarse con el dolor, evitan vivirlo, sentirlo o cualquier cosa que venga por el estilo y se meten, se incrustan directamente en un trabajo, en una actividad, en un deporte para evadir esa situación por cuestiones obvias. Bien, pero traten de evitarlo de esa manera cuando se encuentran con el dolor. Mira, viven asustados, viven personas que seguimos el ejemplo del choque, están que cualquier cosa que se mueva, se montan en el vehículo estando perseguidos, ¿no? Y de repente ven algo y de una vez se asustan o piensan que cualquier cosa va a pasar y la verdad es que hay que tener precaución, solo que vivir con eso no es vida, ¿sí? Hay que buscar ayuda, obviamente especializada, ayuda correcta, idónea para este tipo de cosas para poder avanzar. No todo es Dios. ¿En qué sentido lo digo? Sé que me metí en un callejón. No es todo Dios, o sea, no todo hay que espiritualizarlo. Tampoco hay todo hay que carnalizarlo. Hay que tener un equilibrio, ¿sí? Dios dejó especialistas acá en la tierra. Hay personas que saben de ciertas cosas. Si no, entonces no existían médicos. Bueno, ponete ahora a ver. Nada más. Hay médicos. Hay personas que tenemos que ir a médicos. Por más fe que tenga la otra, hay que ir a médicos. Hay que ir a especialistas. Hay que ir a personas profesionales para determinadas áreas. Estamos en este mundo y entre todos nos necesitamos. Bien, mira. Todo aquello que está afectando nuestra vida y nos está robando la paz, nosotros lo podemos callar y podemos pilotearla, como dicen por ahí, delante de todo y seguir manteniendo una cara linda. Está bien. El único detalle es que nuestro cuerpo va a gritar lo que nuestros labios callen. Entonces nosotros estamos tratando de callar cosas, situaciones y empezamos a enfermarnos, empezamos a vivir con ojeras, empezamos a no dormir bien. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está gritando lo que nuestros labios callan. Entonces hay que invertir esa situación. Es bueno siempre desahogarse, es bueno siempre hablar, es bueno siempre botar o tirar todo lo que hay dentro así, bajarse. Porque a la mochila no es muy liviana que digamos, no es muy fácil que digamos todo esto, ¿sí? Mira, esto afecta nuestra vida cristiana, sí, lo afecta porque, mira, afecta cómo vemos a Dios y cómo vemos a los demás. Quizás vemos a Dios, ¿qué va a saber Dios? ¿Y dónde estuvo Dios? ¿Y qué pasó con Dios? ¿Por qué Dios no intervino? Y todas esas preguntas que ya sabemos que se hacen en el momento, ¿sí? Y que los demás también empezamos a ver, tú eres el culpable y todos son culpables, todos están mal, todo esto. Y cuando alguien va, por ejemplo, a tendernos la mano para saludarnos, quizás creemos que está tendiendo la mano para otra cosa. Entonces, situaciones como esas, nosotros empezamos a andar a la defensiva, construimos una situación
no muy linda, precisamente por todo esto. ¿Sí? A ver, recordemos lo que dije hace unos momentos, todo equilibradamente es mejor, todo en exceso es malo, así que vamos a mantenernos en lo posible, en lo que nosotros podamos de alguna manera bien. Recuerda el video pasado donde yo dije que hay que vivir el dolor y todo ese tipo de cosas, pero cuando el dolor te empieza a vivir a ti, es hora de cortarlo, ¿sí? Cuando el dolor te va robando la paz que deberías tener, hay que cortarlo. Ya uno no puede seguir viviendo ese dolor, porque ese dolor te va a llevar a la tumba. Y eso no es lo correcto, no es lo idóneo. Por eso, la fe no anula la emoción. Tú puedes sentirte muy triste y porque te inyecten fe no es que te vas a levantar en alegría, no. Una cosa es la fe, otra cosa es la emoción, ¿sí? Son dos cosas que habitan o coexisten en sí mismas dentro de nosotros. Y uno de los ejemplos más sencillos que te puedo decir es que Jesús lloró. Jesús, obviamente, el autor y consumador de la fe. O sea, en fe no hay más nadie que lo pueda superar a él. Y resulta que él lloró por su amigo Lázaro. Ahora, ¿qué te quiero decir con todo esto? No es tan mal que tú sientas todo este tipo de cosas o personas que estén al lado sientan esto o lo otro, sino que seamos empáticos y sepamos que para todo hay un proceso a los pies del maestro y de la mano de los cirujanos. Fíjate, a los pies del maestro y a la mano de los cirujanos, de los especialistas, de los profesionales. Bien, a ver, cuando nosotros, no sé si has sabido que cuando se termina una relación, ahí empieza un duelo, ¿sí? Cuando se va un ser querido, se va un duelo. Empezamos a vivir un duelo. Todo eso es un dolor profundo a causa de que esa persona partió porque teníamos una afinidad en el corazón arraigado a algo o en la parte almática, ¿sí? Entonces, esas situaciones también a veces, depende cómo sea la situación específicamente, suele ser un trauma. Si no, va a ser una herida, va a ser un dolor que vamos a cargar por determinada situación. Muy bien. Entonces, ya finalizando, aterrizando el avión, la negación, ¿verdad? Es una etapa, la negación es una ira, es una situación que va pasando dentro de nosotros, donde no aceptamos lo que está pasando, donde no queremos lo que está pasando y decimos no puede ser, esto no debe ser así, y le decimos tienes que entender, pero la persona no quiere entender nada porque sencillamente está en una etapa de vivir su herida, su dolor, ¿sí? Hay que entender, hay que dejar que las cosas fluyan, hay que dejar que las cosas pasen, hay que dejar que esa etapa pase. Siempre he dicho que en la vida es un viaje, donde vamos en una ruta donde quizás pasamos por un lugar donde no es muy bonito a la vista, después otro lugar donde no es muy bonito al olfato, después no es muy bonito a los oídos por el ruido que se hace. Así sucesivamente son etapas que vamos pasando. No significa que tenemos que quedarnos allí, no significa que tenemos que vivir eso, no significa que tenemos que aceptar eso, solamente es una etapa del camino, ya va a pasar. Por algo esa etapa vino a nuestras vidas o está en el camino. Pasémosla, eso es todo. Bien, que después la siguiente etapa es que la persona no ve esperanza. Dice, no, ya va, dice, ya si me pasó esto, ya... por ejemplo, sigamos el tema del vehículo, del choque, ¿no? Dice, no, ya va, no puede ser. No, yo no veo esperanza, yo no me vuelvo a montar en ese vehículo, no vuelve a pasar, no, jamás en la vida. Y empieza esa etapa. Después de esa etapa viene el recordar. Es decir, qué lindo la pasaba, qué tanto esto lo pasaba, aunque me llegó el dolor, pero sin embargo, y así. Entonces empieza como una especie de lucha de recuerdos, ¿no? Pero son etapas que la persona pasa, no quiere decir que sencillamente o únicamente tiene que ser así, pero son cosas que pasan, ¿sí? Son determinados por especialistas de esa manera. Pero, eso sí, no hagamos falsos puentes de un lugar a otro, como por ejemplo, pasó una situación
fuerte como para vivirla, ¿qué mejor ejemplo te voy a poner que una persona que termine una relación de años, por ejemplo, la termine hoy y ya dentro de 2 o 3 días esté buscando abrir otra relación? Se supone, por respeto, por, por modales, que tienes que guardar un tiempo para abrir otro círculo amoroso, en dado caso que eso es lo que quieras o lo que tengas que buscar. Tienes que durar un tiempo, el duelo que hablamos hace rato, ¿sí? Pero al no vivirlo estamos saltando de una etapa en otra rápido, y eso es lo que se llama falsos puentes, porque es un puente que conecta de una cosa a la otra, pero lo hacemos de una forma falsa. ¿Por qué? Porque estamos saltando una etapa y esa etapa en cualquier momento va a salir y nos va a pasar factura, ¿sí? Entonces por eso debemos ser muy cuidadosos en las etapas. Lo mejor es vivirlo. Siempre digo que el tema de las etapas es como una niña que tiene 11 años y esa niña no está preparada en ninguna de las maneras posibles para ser madre, pero se le induce a la niña a que sea madre. No está preparada. Va a ser una carga, un trauma, una situación bastante fuerte. Las etapas hay que vivirlas, se hicieron para eso. Amén. Muy bien, esto fue la enseñanza del día de hoy. Espero que haya quedado algo en tu corazón, pueda haberte servido y pueda haberte sumado. Muy bien.